El poder de crear tu realidad. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción: despierta al poder de crear tu realidad. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado la respuesta a la eterna pregunta: ¿cómo alcanzar el éxito y la felicidad en la vida? A lo largo de la historia, aquellos que han descubierto la clave de este enigma han dejado pistas para que otros sigan. Sin embargo, el poder de alcanzar tus sueños no se encuentra en el exterior, en circunstancias ajenas a ti, sino en tu interior. En lo más profundo de tu mente yace un poder ilimitado, esperando ser activado. Tus pensamientos, creencias y acciones son las herramientas con las que construyes tu vida. El propósito de este libro es revelarte ese poder, mostrarte cómo usarlo y guiarte para que puedas manifestar la vida que siempre has deseado. No se trata solo de pensar positivo o de soñar en grande. Se trata de aprender a dirigir tu mente de forma consciente y deliberada para alinearla con tus metas. La realidad que experimentas es un reflejo directo de tus pensamientos y creencias más profundos. Por tanto, para cambiar tu vida, primero debes cambiar tu mente. A lo largo de este libro, descubrirás cómo tus pensamientos actúan como semillas, cómo la fe inquebrantable en ti mismo es el cimiento de cualquier éxito duradero y cómo la autosugestión puede ser la herramienta más poderosa para reprogramar tu subconsciente. También aprenderás la importancia de la imaginación creativa, la toma de decisiones rápidas y firmes, y la acción inspirada para convertir tus sueños en realidad. El viaje hacia una vida de abundancia, éxito y realización comienza aquí, con el simple reconocimiento de que el poder siempre ha estado en tus manos. Ahora es momento de desbloquearlo. No hay límites para lo que puedes lograr cuando decides tomar control consciente de tu mente. Vamos a comenzar este poderoso proceso de transformación. Capítulo 1. El poder de los pensamientos, semillas de realidad. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, todo lo que eres, proviene de un lugar, tus pensamientos. Antes de que cualquier cosa se materialice en tu vida, primero ha sido concebida en tu mente. Este principio es fundamental para entender cómo funciona la creación de la realidad. El mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior. Cada pensamiento que tienes es como una semilla. Cuando lo alimentas con emoción y repetición, esa semilla echa raíces en tu subconsciente. Allí comienza a crecer, impactando tu comportamiento, tus decisiones y, finalmente, tus resultados. Por eso, aprender a cultivar pensamientos positivos, orientados hacia el éxito y la abundancia, es crucial para transformar tu vida. El principio de causa y efecto mental. Vivimos en un universo regido por leyes. Una de las más poderosas es la ley de causa y efecto. Cada causa genera un efecto y cada efecto tiene una causa. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Cada pensamiento que albergas tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, y tarde o temprano, se manifiesta en tu realidad. Cuando piensas de forma negativa o limitante, creas una realidad llena de obstáculos, carencias y frustraciones. Pero cuando llenas tu mente de pensamientos expansivos, de fe y optimismo, te alineas con las energías que te acercan a tus sueños. El gran secreto es que tú tienes el control de lo que piensas. Eres el arquitecto de tu vida, y cada pensamiento es un ladrillo que construye el edificio de tu realidad. Si hoy tu vida no refleja lo que deseas, es porque has permitido que pensamientos erróneos dominen tu mente. Pero puedes cambiar eso en cualquier momento, simplemente eligiendo conscientemente qué pensamientos quieres plantar. Cómo tus pensamientos moldean tu realidad. Tu realidad actual no es un accidente. Es el resultado de años, quizás décadas, de pensamientos acumulados. Las creencias que tienes sobre el dinero, las relaciones, el éxito, la salud, todo está formado por pensamientos que has repetido a lo largo del tiempo. Y cuanto más los repites, más profundo se arraigan en tu subconsciente. El subconsciente, a su vez, actúa como un piloto automático.
La mayoría de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino hábitos y patrones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Es por eso que, si no estás consciente de tus pensamientos, tu vida puede seguir un rumbo que no deseas. Si tus pensamientos son de escasez, limitación y miedo, esas serán las experiencias que atraerás. Pero si comienzas a cultivar pensamientos de abundancia, éxito y amor, tu realidad cambiará para reflejar esos nuevos patrones mentales. Reemplazar pensamientos limitantes por creencias expansivas. El primer paso para transformar tu vida es ser consciente de los pensamientos que estás albergando. ¿Son pensamientos que te empoderan o te limitan? ¿Te estás enfocando en lo que no tienes, en lo que no puedes hacer o en lo que es posible para ti? Una vez que te das cuenta de los pensamientos negativos, es momento de reemplazarlos. Este proceso requiere práctica y constancia. Cada vez que detectes un pensamiento limitante como no soy lo suficientemente bueno o esto es demasiado difícil para mí, sustitúyelo por un pensamiento positivo y expansivo como soy capaz de superar cualquier obstáculo o el éxito está a mi alcance. La clave está en la repetición y en la emoción con la que lo haces. No basta con repetir afirmaciones mecánicamente. Debes sentirlas, visualizarlas y creerlas. Poco a poco, tu mente subconsciente adoptará estos nuevos pensamientos y comenzarán a manifestarse en tu vida. Capítulo 2. Fe inquebrantable en ti mismo, el pilar del éxito. La fe es el cimiento sobre el cual se construyen los sueños. Sin fe, cualquier plan, por más detallado que sea, está destinado a fracasar. Pero no estamos hablando de una fe religiosa o ciega, sino de una fe sólida en ti mismo, en tu capacidad para lograr cualquier cosa que te propongas. La ciencia detrás de la autoconfianza. Estudios científicos han demostrado que la autoconfianza no solo influye en cómo nos sentimos sobre nosotros mismos, sino también en nuestras capacidades reales. Las personas con altos niveles de autoconfianza tienden a tener mejores resultados en el trabajo, en sus relaciones y en su vida en general. Esto se debe a que la confianza en uno mismo activa áreas del cerebro que están asociadas con la toma de decisiones, el manejo del estrés y la percepción de oportunidades. Cuando crees en ti mismo, eres capaz de tomar riesgos calculados, de persistir ante el fracaso y de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La confianza genera una especie de círculo virtuoso. Cuanto más confías en ti mismo, más logros experimentas, lo que a su vez aumenta tu autoconfianza. Superando el miedo y la duda. El mayor enemigo de la fe es el miedo. Todos enfrentamos miedos, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Pero el miedo solo tiene el poder que tú le das. Cuando decides enfrentar tus miedos en lugar de huir de ellos, comienzas a construir una fe inquebrantable en ti mismo. El miedo y la duda son simplemente pensamientos. No son reales, pero si los permites, pueden paralizarte y sabotear tus esfuerzos. La única manera de superar el miedo es a través de la acción. Cada vez que tomas acción a pesar de tus miedos, estos pierden fuerza y te vuelves más fuerte. Como desarrollar una fe inquebrantable en tus capacidades. La fe no es algo que se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se puede desarrollar. Y la mejor manera de hacerlo es cumpliendo con las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que te comprometes a algo y lo logras, fortaleces tu fe en ti mismo. Puede ser algo tan pequeño como levantarte temprano o terminar una tarea pendiente, pero con cada éxito, tu confianza crece. Otra forma de desarrollar la fe es rodearte de personas que crean en ti. El entorno en el que te encuentras juega un papel crucial en tu desarrollo personal. Si estás rodeado de personas que te apoyan y te impulsan, tu fe se fortalecerá. Por el contrario, si te rodeas de personas negativas que te desmotivan, tu fe se debilitará. Finalmente, la visualización es una herramienta poderosa para construir confianza. Imagínate a ti mismo logrando tus metas, sintiendo la satisfacción del éxito.
Cuanto más puedas visualizar tu éxito, más real se volverá para ti, y esto reforzará tu fe en que puedes lograrlo. Capítulo 3. La autosugestión. Reprograma tu subconsciente para el éxito. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En la superficie, el suelo fértil representa tu mente consciente, lo que piensas, sientes y percibes de manera directa. Pero debajo de esa superficie, profundamente ocultas, están las raíces invisibles que alimentan todo lo que crece en ese jardín. Esas raíces son tu mente subconsciente. Son las creencias, patrones y hábitos que gobiernan tu vida diaria sin que te des cuenta. Para cambiar tu vida desde lo más profundo, necesitas aprender a plantar nuevas semillas directamente en esas raíces. Este proceso se llama autosugestión. La autosugestión es la práctica de influir en tu subconsciente mediante la repetición de pensamientos o afirmaciones positivas. Al hacer esto de manera consistente y consciente, puedes reprogramar esas creencias arraigadas que están dictando tus resultados, transformándolas en nuevas creencias que te impulsen hacia el éxito. El subconsciente, el motor de tu vida. El subconsciente es mucho más poderoso de lo que la mayoría de la gente cree. Mientras que la mente consciente está encargada de analizar y tomar decisiones en el presente, el subconsciente actúa como un gigantesco depósito de experiencias, emociones y creencias. Es como el motor que mantiene en marcha todos los aspectos de tu vida. Pero, a diferencia de la mente consciente, el subconsciente no juzga ni filtra la información que recibe. Simplemente la acepta y la almacena. Desde la infancia, el subconsciente ha sido programado con las creencias y experiencias de tus padres, la sociedad, la cultura, la educación y tus propias vivencias. Si durante ese tiempo recibiste mensajes negativos o limitantes, como el dinero es escaso, no soy lo suficientemente bueno, o nunca tendré éxito, esas creencias se arraigaron en tu subconsciente y están influyendo en tu vida actual. Y lo hacen de manera automática. El subconsciente controla la mayor parte de nuestras acciones diarias, desde cómo reaccionamos ante los desafíos hasta las decisiones que tomamos. Por lo tanto, si tus creencias subconscientes no están alineadas con lo que deseas en la vida, experimentarás resistencia, bloqueos y autosabotaje. Aquí es donde entra la autosugestión. Es la herramienta que te permite reprogramar estas creencias limitantes y reemplazarlas por otras que te acerquen al éxito y la abundancia. ¿Cómo funciona la autosugestión? La autosugestión se basa en la repetición constante de afirmaciones o pensamientos positivos que impacten tu subconsciente. Al repetir estas afirmaciones con emoción y convicción, envía señales a tu mente subconsciente para que comience a aceptar estas nuevas ideas como verdades. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Simplemente absorbe la información que recibe repetidamente. Si pasas suficiente tiempo diciéndote que eres capaz, exitoso y digno de abundancia, tu subconsciente lo creerá y, como resultado, comenzarás a actuar de manera coherente con esas nuevas creencias. Por ejemplo, si tu afirmación es soy un imán para la abundancia, y repites esto diariamente con emoción, tu subconsciente empezará a adoptar esa creencia. Pronto notarás que comienzas a atraer oportunidades, recursos y personas que apoyan esa afirmación. La importancia de la emoción en la autosugestión. La autosugestión no es solo una repetición mecánica de palabras. Para que sea efectiva, debes involucrar tus emociones. Las emociones son el lenguaje del subconsciente. Si repites afirmaciones sin sentirlas, no tendrán el impacto necesario para producir un cambio real. Es como si las palabras rebotaran en la superficie sin llegar al nivel más profundo de tu mente. Cada vez que repites una afirmación, debes sentir que ya es verdad. Cierra los ojos e imagina que lo que estás afirmando ya se ha manifestado en tu vida. Siente la emoción de la abundancia, el éxito o la felicidad que estás decretando. Esta combinación de repetición y emoción es lo que realmente comienza a transformar tu subconsciente. ¿Cómo usar la autosugestión de manera efectiva?
Para que la autosugestión funcione, necesitas seguir algunos principios clave. 1. Repetición constante. La clave está en la consistencia. Cuanto más repites una afirmación, más profundo llega a tu subconsciente. Dedica tiempo todos los días a practicar autosugestión. Puede ser al despertar, antes de dormir o durante un momento tranquilo del día. El objetivo es que estas afirmaciones se conviertan en parte de tu rutina diaria. 2. Afirma en tiempo presente. Siempre formula tus afirmaciones en tiempo presente, como si ya estuvieran ocurriendo. Por ejemplo, di soy exitoso y abundante en lugar de seré exitoso. Esto envía un mensaje claro a tu subconsciente de que ya estás viviendo esa realidad. 3. Sé específico. Las afirmaciones deben ser claras y precisas. Evita afirmaciones vagas como quiero ser feliz y opta por algo más específico como estoy lleno de alegría y satisfacción todos los días. 4. Añade emoción y visualización. Mientras repites tus afirmaciones, involucra tus emociones y visualízate viviendo esa realidad. Siente la emoción de haber logrado lo que afirmas y observa mentalmente los detalles de esa vida deseada. 5. Practica la gratitud. Acompañar las afirmaciones con gratitud fortalece su poder. La gratitud es una de las emociones más elevadas y ayuda a anclar aún más profundamente las creencias positivas. Por ejemplo, di estoy profundamente agradecido por toda la abundancia que llega a mi vida. Afirmaciones poderosas para la autosugestión. Aquí tienes algunas afirmaciones que puedes usar como punto de partida. Recuerda que puedes adaptarlas a tus propias metas y circunstancias personales. Soy un imán para la abundancia y el éxito. Mi mente está llena de pensamientos positivos y expansivos. Cada día estoy más cerca de mis metas. Estoy lleno de confianza y seguridad en mí mismo. El universo me provee todo lo que necesito para triunfar. Repite estas afirmaciones varias veces al día, especialmente en momentos de calma o antes de dormir. La consistencia es clave para comenzar a ver resultados. Cómo influir en tu subconsciente para crear abundancia. Tu subconsciente actúa como una máquina poderosa que sigue las instrucciones que le das. Si constantemente piensas en la escasez, en lo que te falta o en tus limitaciones, tu subconsciente se encargará de crear más de eso en tu vida. Pero si comienzas a darle instrucciones claras y positivas, como pensamientos de abundancia, prosperidad y éxito, tu mente subconsciente comenzará a trabajar en tu favor para manifestar esas realidades. El proceso de reprogramación puede tomar tiempo, pero los resultados valen el esfuerzo. A medida que continúas practicando la autosugestión, notarás cambios sutiles en tu mentalidad, en las oportunidades que se te presentan y en los resultados que obtienes. Estás literalmente creando una nueva realidad desde adentro hacia afuera. El subconsciente tiene una capacidad increíble para atraer aquello en lo que te enfocas. Cuando programas tu mente con pensamientos de éxito, comienzas a atraer las personas, situaciones y recursos que te ayudarán a manifestar ese éxito. La autosugestión es el puente entre tu mundo interno y el externo. En conclusión, la autosugestión es una herramienta extraordinaria para reprogramar tu subconsciente y, por lo tanto, tu realidad. Utilízala diariamente para transformar tus creencias limitantes en creencias poderosas que te impulsen hacia el éxito y la abundancia. El poder de tu mente está en tus manos, ahora es momento de activarlo conscientemente. Capítulo 4. La imaginación como herramienta creativa. La imaginación es el terreno fértil donde nacen las ideas, los sueños y las visiones. Es una facultad poderosa de la mente que puede transformarte de un simple observador de la vida a un creador activo de tu destino. Napoleón Hill, en Piense y hágase rico, destacó que todas las grandes riquezas, inventos y logros comienzan con una simple chispa de imaginación. Lo que diferencia a quienes logran sus metas de quienes se quedan soñando es su capacidad para utilizar esa imaginación de manera consciente y efectiva. En este capítulo, exploraremos cómo la imaginación puede ser tu aliada más poderosa para materializar tus deseos.
La imaginación no es solo una herramienta para crear mundos ficticios, es el puente entre tus sueños y tu realidad. A través de ella, puedes visualizar el futuro que deseas y dar los pasos necesarios para traerlo a tu presente. Los dos tipos de imaginación, creativa y sintética. Él identificó dos formas principales de imaginación que puedes utilizar para tu éxito, la imaginación creativa y la imaginación sintética. Ambas son esenciales, y combinarlas te permitirá tener una visión más amplia y práctica de lo que deseas lograr. 1. Imaginación sintética. Este tipo de imaginación implica la combinación de ideas existentes para crear algo nuevo. No se trata de inventar algo desde cero, sino de mejorar, modificar o combinar ideas, conocimientos y conceptos que ya existen. Por ejemplo, muchas innovaciones tecnológicas no son completamente originales, sino que son combinaciones mejoradas de tecnologías previas. La imaginación sintética es la que usas cuando analizas una situación y aplicas conocimientos ya adquiridos para encontrar soluciones. Es útil cuando buscas mejorar un proyecto existente o cuando intentas resolver un problema que requiere ingenio práctico. 2. Imaginación creativa. Es la capacidad de crear algo completamente nuevo. A través de esta forma de imaginación, tienes acceso a lo que podríamos llamar inspiración divina o la fuente creativa universal. Es aquí donde nacen las ideas innovadoras, originales y que rompen con lo establecido. La imaginación creativa te permite soñar en grande y visualizar el futuro que deseas, sin estar limitado por las restricciones actuales. Es una forma más abstracta y menos tangible, pero igualmente poderosa. Es la chispa de la genialidad que permite a las personas visualizar soluciones y metas que parecen imposibles a los ojos de los demás. El poder de la visualización. La visualización es una técnica mental que te permite aprovechar la imaginación creativa para manifestar tus sueños. Al visualizar de manera consciente y detallada tus metas y objetivos, estás enviando señales claras a tu subconsciente, diciéndole exactamente lo que quieres. Cuando lo haces correctamente, el subconsciente toma esas imágenes y comienza a trabajar para hacerlas realidad, encontrando oportunidades y soluciones que antes parecían inexistentes. Visualizar no es solo cerrar los ojos y soñar. Es un proceso activo en el que debes involucrar todos tus sentidos. Imagina que estás viviendo tu meta ya realizada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Cómo huele el ambiente? Cuantos más detalles incorpores en tu visualización, más poderosa será. Por ejemplo, si tu meta es alcanzar el éxito financiero, no solo imagines el dinero en el banco. Visualiza tu estilo de vida, los viajes que harás, las personas con las que te rodearás, el impacto que tendrás en los demás. Siente la emoción de vivir esa realidad. Cuanto más vívida sea tu visualización, más profundamente impactará tu subconsciente. La imaginación como creadora de oportunidades. La imaginación también te abre las puertas a nuevas oportunidades. Cuando te permites imaginar libremente, sin las restricciones de lo que crees posible o imposible, tu mente se expande hacia posibilidades que antes no habías considerado. Las personas más exitosas no son necesariamente las que tienen más recursos, sino las que ven más oportunidades y son capaces de aprovecharlas. Las ideas que surgen en tu imaginación pueden parecer inalcanzables al principio, pero al enfocarte en ellas y permitir que tu mente explore todas las posibles formas de alcanzarlas, comienzan a aparecer soluciones. A través de la imaginación, puedes ver conexiones que otros no ven, creando innovaciones y soluciones a problemas que parecían imposibles de resolver. El poder de pensar sin limitaciones. Uno de los grandes obstáculos para la mayoría de las personas es que no se permiten soñar en grande. Se limitan a lo que creen que es posible según sus circunstancias actuales. Sin embargo, la imaginación no tiene limitaciones. Cuando usas tu imaginación sin restricciones, estás rompiendo las barreras que te han mantenido estancado en tus viejos patrones de pensamiento.
Las ideas más revolucionarias y los mayores éxitos personales provienen de personas que han aprendido a utilizar su imaginación sin miedo al fracaso o a la crítica. Si te permites soñar en grande y visualizar tus metas sin restricciones, abrirás la puerta a nuevas oportunidades y a soluciones creativas que nunca antes habías considerado. Recuerda que la imaginación no está destinada solo para soñar, está destinada para actuar. Cuanto más pienses en grande, más posibilidades descubrirás para materializar esas ideas. Ejercicios para fortalecer la imaginación creativa. Fortalecer tu imaginación creativa no es algo que suceda de la noche a la mañana. Como cualquier otra habilidad, requiere práctica y constancia. Aquí te dejo algunos ejercicios que puedes practicar para mejorar tu capacidad imaginativa y sacar el máximo provecho de esta poderosa herramienta. 1. Visualización diaria. Dedica al menos 10 minutos al día a visualizar tus metas como si ya las hubieras alcanzado. Siéntete inmerso en esa realidad. Cuanto más detallada y emocional sea tu visualización, más efectivo será el ejercicio. 2. Diario de sueños. Lleva un registro de todas las ideas y sueños que tengas, incluso los más extravagantes. A menudo, las ideas más grandes comienzan como pensamientos aparentemente descabellados. Mantén una mente abierta y anota todo lo que se te ocurra. Revisar este diario te permitirá ver patrones y oportunidades que antes no habías notado. 3. Desafía tus suposiciones. Todos tenemos creencias limitantes y suposiciones sobre lo que es posible. Cada vez que te encuentres pensando no puedo o eso es imposible, desafía esos pensamientos. Pregúntate, ¿qué pasaría si esto fuera posible, o cómo podría lograrlo si no hubiera limitaciones? 4. Practica la creatividad. Involúcrate en actividades que estimulen tu creatividad. La música, la pintura, la escritura, o incluso resolver problemas complejos, pueden ayudar a que tu mente se acostumbre a pensar de manera expansiva y sin restricciones. La imaginación y la acción, el dúo dinámico. Si bien la imaginación es poderosa, por sí sola no es suficiente. Necesita estar acompañada por la acción. Puedes imaginarte el futuro más grandioso posible, pero si no tomas medidas para hacerlo realidad, permanecerá como una idea en tu mente. La acción es lo que transforma las ideas en experiencias tangibles. La imaginación es el mapa, pero la acción es el vehículo que te lleva al destino. La clave es encontrar el equilibrio entre ambas. Primero, imagina tu destino con claridad. Luego, identifica los pasos concretos que necesitas dar para llegar allí. La acción inspirada, es decir, la acción guiada por tus visualizaciones y tus intuiciones, es la herramienta más poderosa para manifestar lo que has imaginado. En resumen, tu imaginación es una herramienta poderosa que puedes usar para crear una vida de abundancia y éxito. Al visualizar de manera clara y detallada lo que deseas y combinarlo con una acción decidida, estarás en el camino hacia la materialización de tus sueños. No tengas miedo de soñar en grande y de visualizar posibilidades que otros no ven. Tu capacidad para imaginar sin restricciones es lo que te separará del resto y te llevará a lograr todo lo que te propongas. Capítulo 5. El poder de la decisión, la clave para crear tu destino. La vida está llena de elecciones. Desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas, tomas innumerables decisiones, muchas de ellas pequeñas y aparentemente insignificantes. Sin embargo, son estas decisiones las que moldean tu vida. La capacidad de tomar decisiones firmes y rápidas es uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito. Las personas que logran sus metas no son aquellas que dudan o postergan, sino aquellas que saben tomar decisiones y actuar con determinación. En este capítulo, exploraremos cómo el poder de la decisión es un ingrediente esencial para la manifestación de tus metas. A menudo, las personas subestiman la importancia de decidir. Se quedan atrapadas en la indecisión, lo que les impide avanzar en su vida.
Sin embargo, cuando aprendes a tomar decisiones rápidas y seguras, estás enviando un mensaje claro al universo y a tu subconsciente que sabes lo que quieres y que estás listo para recibirlo. La indecisión, el mayor enemigo del éxito. La indecisión es un ladrón silencioso. Te roba tiempo, energía y oportunidades. Cuando te encuentras en un estado de indecisión, tu mente está dividida, lo que dificulta que avances hacia tus metas. La duda y la vacilación generan confusión y frustración y te mantienen en un estado de parálisis. A menudo, la indecisión es el resultado del miedo. Miedo a tomar la decisión equivocada, miedo al fracaso o miedo a las consecuencias de una acción mal tomada. Sin embargo, el verdadero peligro no está en tomar decisiones equivocadas, sino en no tomar ninguna decisión. Cuando te quedas estancado en la duda, pierdes la oportunidad de aprender y crecer, y permites que la vida te controle en lugar de controlarla tú. El éxito requiere acción, y la acción comienza con una decisión clara. Decidir es comprometerse. Es decirte a ti mismo y al mundo que estás listo para avanzar, sin importar lo que ocurra. Incluso si la decisión que tomas no resulta ser perfecta, lo importante es que habrás tomado una acción y cualquier error que cometas te enseñará algo valioso en el camino hacia el éxito. La ciencia de tomar decisiones rápidas y firmes. Las personas más exitosas no necesariamente son las que siempre toman las decisiones correctas, sino las que toman decisiones rápidamente y se comprometen con ellas. Estudios han demostrado que los líderes y emprendedores más exitosos no suelen perder tiempo en la indecisión. Evalúan la información disponible, confían en su intuición y actúan de inmediato. Tomar decisiones rápidas no significa ser impulsivo o temerario. Significa que sabes cómo recopilar la información esencial, confiar en tu intuición y actuar sin vacilaciones. La clave está en no dejar que el miedo o la duda te impidan tomar una decisión cuando sea necesario. Un principio útil es la regla del 70%. Los mejores líderes y personas de éxito no esperan tener el 100% de la información antes de tomar una decisión. Si tienes al menos el 70% de la información necesaria y sientes una inclinación fuerte hacia una opción, actúa. Esperar a tener el 100% de seguridad solo te llevará a la parálisis por análisis, y en ese tiempo, las oportunidades podrían haberse desvanecido. Como la indecisión sabotea el éxito. Cada vez que te encuentras en un estado de indecisión, pierdes el control sobre tu vida. Permitirte vacilar en una decisión crucial significa que estás entregando tu poder a las circunstancias externas, a otras personas o al miedo. El tiempo que pasas dudando es tiempo perdido que podrías estar usando para avanzar hacia tus metas. La indecisión también crea una desconexión entre tu mente consciente y tu subconsciente. Si tu mente consciente no está clara sobre lo que desea, tu subconsciente no puede trabajar en alineación con tus metas. Esta desconexión genera falta de dirección, bloqueos y frustración. Cada vez que evitas tomar una decisión importante, estás alimentando el miedo a decidir. Esto crea un ciclo de parálisis que puede ser difícil de romper. Sin embargo, el antídoto para la indecisión es simple: actúa. Cada vez que tomes una decisión, incluso si es pequeña, estarás entrenando tu mente para ser más decisiva en el futuro. El poder de comprometerte con tu decisión. Tomar una decisión no es suficiente. Para que tenga impacto real, debes comprometerte con ella. Esto significa que, una vez que hayas decidido, no debes volver atrás o dudar de tu elección. El compromiso total con tu decisión te da la fuerza y el enfoque para superar los obstáculos y hacer que tu elección dé resultados. Al comprometerte con una decisión, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente, que crees en tu capacidad para lograr lo que te propones. Este compromiso refuerza tu autoconfianza y aumenta tu determinación para alcanzar el éxito. Es importante recordar que el compromiso no significa obstinación.
Si después de un tiempo te das cuenta de que tu decisión no está dando los resultados esperados, no tengas miedo de ajustar el rumbo. Ser flexible es clave para adaptarte a nuevas circunstancias. Sin embargo, mientras estés comprometido con tu decisión, debes actuar con convicción y enfoque. Cómo desarrollar el hábito de tomar decisiones rápidas y seguras. Si bien algunas personas parecen nacer con una habilidad natural para tomar decisiones rápidas, esta es una capacidad que cualquiera puede desarrollar con práctica. Aquí te dejo algunas estrategias que te ayudarán a mejorar tu habilidad para decidir. 1. Confía en tu intuición. Tu intuición es una herramienta poderosa que te ayuda a tomar decisiones cuando no tienes toda la información. La intuición es el resultado de la acumulación de experiencias y conocimientos subconscientes que guían tu toma de decisiones. Cuando sientas una fuerte inclinación hacia una opción, confía en esa sensación y actúa. 2. Recopila la información esencial. No necesitas saberlo todo antes de tomar una decisión. Identifica cuál es la información clave que necesitas para tomar una elección informada y evita caer en la trampa de la sobrecarga de información. 3. Toma decisiones pequeñas rápidamente. Comienza con decisiones diarias y cotidianas. Si te encuentras indeciso sobre qué comer o qué actividad realizar, elige rápidamente y comprométete con esa decisión. Esto entrena tu mente para actuar sin vacilar. 4. Acepta que no todas las decisiones serán perfectas. Ninguna decisión viene con garantía de éxito. En lugar de buscar la elección perfecta, acepta que algunas decisiones pueden no resultar como esperabas, pero siempre tendrás la oportunidad de aprender y corregir el rumbo. 5. Rodéate de personas que toman decisiones rápidas. Las personas que te rodean influyen en tu forma de actuar. Si te rodeas de personas decisivas y que actúan con confianza, absorberás esa energía y adoptarás sus hábitos. Decidir es crear tu destino. El poder de tomar decisiones no solo te da control sobre tu vida diaria, sino que también es la clave para diseñar tu futuro. Cuando tomas decisiones firmes, estás declarando al universo lo que quieres, y esto activa una serie de eventos y oportunidades que se alinean con tus metas. Cada decisión que tomas es un ladrillo en la construcción de tu destino. Ya sea grande o pequeña, cada elección te acerca o te aleja de lo que deseas. Por lo tanto, decide con conciencia y con la convicción de que, pase lo que pase, puedes aprender y crecer de cada resultado. El éxito no. En resumen, el poder de la decisión es uno de los pilares fundamentales del éxito. Las personas que saben decidir y comprometerse con sus elecciones son aquellas que logran avanzar, superar obstáculos y alcanzar sus sueños. No permitas que la indecisión te mantenga estancado. Toma el control de tu vida mediante decisiones claras y firmes, y verás cómo tu mundo empieza a alinearse con lo que deseas. Capítulo 6. Acciones inspiradas, el puente entre tus pensamientos y la realidad. Hasta ahora hemos explorado cómo tus pensamientos, creencias y decisiones son los cimientos de una vida exitosa. Sin embargo, ninguna cantidad de pensamientos positivos o decisiones firmes tendrá impacto sin la siguiente clave para manifestar tus sueños: la acción inspirada. La acción es el vehículo que lleva tus pensamientos a la realidad. Sin ella, las ideas se quedan en el ámbito de los sueños, sin materializarse en el mundo físico. No basta con tener metas claras o una visión inspiradora de tu futuro. Para lograr lo que deseas, necesitas actuar, y no de manera aleatoria, sino con enfoque, intención y alineación con tus metas. En este capítulo, profundizaremos en el poder de las acciones inspiradas, que son, cómo reconocerlas y cómo implementarlas de manera efectiva en tu vida. La diferencia entre la acción inspirada y la acción forzada. A menudo, las personas creen que el éxito es simplemente una cuestión de trabajar más duro. Si bien la disciplina y la dedicación son esenciales, existe una diferencia clave entre actuar por simple inercia y actuar con inspiración.
La acción inspirada no se trata de esforzarse hasta el agotamiento, sino de moverse con un propósito claro y una alineación interna que hace que el proceso fluya de manera natural. La acción forzada, por otro lado, es cuando sientes que debes actuar por obligación, por presión externa o por miedo a fallar. Este tipo de acción suele ser agotadora y puede generar frustración, ya que a menudo no está alineada con tus verdaderos deseos o metas. La acción inspirada surge de un lugar de claridad y conexión con tus metas. Es esa acción que se siente ligera, fluida y energizante, aunque pueda requerir esfuerzo. Cuando actúas inspirado, estás en sintonía con tus pensamientos y deseos más profundos. Estás alineado con lo que verdaderamente quieres y el universo comienza a apoyarte, enviándote recursos y oportunidades que facilitan tu progreso. Como reconocer una acción inspirada. La acción inspirada a menudo viene acompañada de una sensación de certeza y entusiasmo. No siempre es fácil distinguirla de la acción forzada, pero hay señales claras que puedes aprender a identificar. Aquí te dejo algunas claves para reconocer cuando una acción está inspirada y alineada con tu propósito. 1. Te sientes energizado al pensar en ello. La acción inspirada genera entusiasmo. Aunque pueda requerir esfuerzo, sientes que vale la pena y te llena de energía. En lugar de sentirte agotado por la idea de actuar, te sientes emocionado y motivado. 2. Sientes una conexión profunda con tu meta. La acción inspirada está alineada con tu propósito más profundo. No se trata solo de completar una tarea, sino de avanzar hacia algo que realmente te importa. Sabes que cada paso que das está llevando tu vida en la dirección que deseas. 3. Tienes claridad sobre lo que debes hacer, aunque no tengas todos los detalles, tienes una intuición clara de cuál debe ser tu siguiente paso. Este tipo de claridad te permite avanzar con confianza, sin perderte en el análisis o la indecisión. 4. Fluye sin esfuerzo excesivo. Esto no significa que la acción inspirada sea siempre fácil, pero sí significa que se siente natural y fluida. Los obstáculos que enfrentas se ven como oportunidades de crecimiento en lugar de barreras infranqueables. 5. El tiempo parece pasar rápidamente. Cuando estás actuando desde un lugar de inspiración, el tiempo puede pasar volando. Estás tan inmerso en lo que haces que pierdes la noción del tiempo, lo que indica que estás en un estado de flujo, una señal clara de que estás alineado con tus metas. Cómo generar acciones inspiradas. Si bien a veces la inspiración llega de manera espontánea, también es posible cultivarla. Al hacer ciertos ajustes en tu mentalidad y en la forma en que te enfrentas a tus tareas diarias, puedes comenzar a generar más acciones inspiradas. Aquí te dejo algunas estrategias para lograrlo. 1. Alinéate con tus metas y valores. Para actuar de manera inspirada, primero debes estar claro sobre lo que realmente deseas. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas y asegurarte de que estén alineadas con tus valores y pasiones. Cuando actúas desde un lugar de autenticidad, la inspiración fluye más fácilmente. 2. Escucha tu intuición. La intuición es una herramienta poderosa para guiarte hacia la acción inspirada. A veces, la lógica no tiene todas las respuestas. Si sientes una corazonada o una inclinación hacia una idea o acción, confía en ese impulso. La inspiración suele surgir de tu sabiduría interna, que a menudo sabe lo que necesitas antes de que tu mente consciente lo haga. 3. Crea espacio para la claridad mental. La inspiración no puede surgir en una mente abrumada por preocupaciones o tareas pendientes. Crear momentos de calma y reflexión, como la meditación o los paseos al aire libre, te permitirá conectar con tu interior y recibir ideas claras sobre los siguientes pasos a seguir. 4. Rodéate de inspiración externa. Las personas, los libros, las experiencias y el entorno que te rodea tienen un gran impacto en tu nivel de inspiración. Rodéate de personas y recursos que te motiven y te eleven. Estar en un ambiente estimulante fomenta la creatividad y te ayuda a actuar con más claridad. 5. Toma pequeñas acciones, no esperes a que llegue una gran ola de inspiración para actuar.
A veces, la inspiración surge solo después de dar los primeros pasos. Toma pequeñas acciones que estén alineadas con tus metas y a medida que avances, notarás que la inspiración fluye de manera más natural. El papel de la consistencia en la acción inspirada. A menudo, las personas esperan a sentir una gran inspiración para comenzar a actuar, pero la realidad es que la consistencia también juega un papel crucial en el proceso. La acción inspirada no siempre es un evento espectacular o grandioso, a veces es simplemente un pequeño paso adelante, repetido de manera constante. Tomar acciones consistentes, incluso cuando no sientes una oleada de inspiración, te ayuda a mantener el impulso y te prepara para aprovechar los momentos de verdadera inspiración cuando surjan. Cuando combinas la consistencia con la acción inspirada, creas una poderosa combinación que te impulsa hacia tus metas. Por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro, no esperes a sentir una ráfaga de creatividad abrumadora. Comienza escribiendo cada día, aunque sean unas pocas líneas. Con el tiempo, notarás que las ideas fluyen con mayor facilidad y la inspiración te alcanzará, no porque estés esperando, sino porque ya estás en movimiento. El poder de la retroalimentación de la acción. Cada vez que tomas una acción inspirada, sin importar cuán pequeña sea, recibes retroalimentación del universo y de tu entorno. Esa retroalimentación puede ser un resultado tangible, una nueva oportunidad o incluso una señal de que necesitas ajustar el curso. Esta retroalimentación es invaluable porque te ayuda a corregir el rumbo y avanzar de manera más efectiva. La clave aquí es no tener miedo al fracaso o a los errores. Cada acción, incluso aquellas que no producen los resultados esperados, te da valiosa información sobre lo que funciona y lo que no. A través de la acción, aprendes, creces y te acercas más a tus metas. ¿Cómo superar la procrastinación y actuar? Uno de los mayores desafíos para muchas personas es la procrastinación. Es fácil posponer la acción cuando no te sientes inspirado o cuando tienes miedo de fallar. Sin embargo, la procrastinación es el enemigo del éxito y esperar a que llegue el momento perfecto es una receta para el estancamiento. Para superar la procrastinación y comenzar a actuar, es útil recordar que la acción genera más acción. Una vez que comiences, notarás que el impulso aumenta, lo que facilita seguir adelante. Aquí tienes algunas estrategias para vencer la procrastinación. 1. Desglosa grandes tareas. A veces, la procrastinación surge porque la tarea parece demasiado grande o intimidante. Desglosa tus metas en pequeños pasos manejables y concéntrate en una cosa a la vez. Cuando logras completar una pequeña acción, te sentirás motivado para seguir adelante. 2. Establece plazos y compromisos. Ponte plazos específicos para completar tareas y cúmplelos. Si es necesario, comparte tus metas con otras personas para crear un nivel adicional de responsabilidad. 3. Enfócate en el por qué. Cuando sientas que estás procrastinando, recuerda por qué estás haciendo lo que haces. Volver a conectar con el propósito detrás de tus acciones te ayudará a generar el impulso necesario para actuar. 4. Celebra tus avances. Reconoce y celebra cada pequeño paso que das. El progreso genera motivación y al reconocer tus logros, refuerzas tu compromiso con tus metas. En conclusión, la acción inspirada es el puente entre tus pensamientos y la realidad que deseas crear. No basta con pensar y soñar, necesitas actuar de manera alineada y consistente con tus metas. Al aprender a reconocer y generar acciones inspiradas y al superar la procrastinación y la duda, estarás en camino de manifestar tus deseos más profundos. Capítulo 7. El círculo de influencia positiva. Rodéate de personas que te eleven. Tu entorno tiene un impacto poderoso en quién eres y en lo que puedes lograr. Las personas con las que te rodeas, las ideas que consumes y las energías que absorbes influyen directa o indirectamente en tu mentalidad, tus decisiones y, por lo tanto, en los resultados que obtienes en la vida. El éxito no es solo el producto de tus propios esfuerzos, sino también de las influencias que tienes a tu alrededor. En este capítulo,
exploraremos cómo construir y mantener un círculo de influencia positivo que te apoye, inspire y eleve hacia el éxito. Uno de los principios más importantes para alcanzar cualquier meta es aprender a rodearte de personas que te impulsen hacia adelante en lugar de mantenerte atrapado en patrones de limitación o negatividad. La importancia de tu círculo de influencia. Hay una frase muy conocida en el ámbito del desarrollo personal que dice, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esto no es solo una idea filosófica, sino una verdad práctica. Las personas con las que interactúas a diario tienen un impacto directo en tu manera de pensar, sentir y actuar. Si te rodeas de personas que son negativas, pesimistas o que no comparten tus aspiraciones de crecimiento, es probable que su influencia te arrastre hacia abajo. Por otro lado, si te rodeas de personas que son ambiciosas, positivas y que creen en el éxito, su energía y actitudes comenzarán a contagiarte, elevando tus propios estándares y aspiraciones. Tu círculo de influencia puede ser una de las mayores fuentes de inspiración, apoyo y crecimiento. Estas personas pueden alentarte cuando enfrentas dificultades, ofrecerte nuevas perspectivas cuando te sientas estancado y celebrar tus éxitos contigo. Tener un entorno positivo y motivador es crucial para mantener el impulso y la motivación necesarios para alcanzar el éxito. Evaluando tu círculo actual. El primer paso para construir un círculo de influencia positivo es evaluar con sinceridad quiénes son las personas que actualmente te rodean y qué tipo de impacto tienen en tu vida. Pregúntate lo siguiente sobre las personas más cercanas a ti. ¿Te apoyan en tus metas o te limitan? Hay personas que, consciente o inconscientemente, te inspiran a ser mejor o te hacen sentir estancado. Las personas en tu círculo deberían inspirarte a superarte continuamente. Si sientes que te están arrastrando hacia una mentalidad negativa o conformista, puede ser el momento de reevaluar esas relaciones. ¿Comparten valores similares a los tuyos? Un círculo de influencia positivo no solo apoya tus metas, sino también tus valores fundamentales. Rodearte de personas que compartan una visión de la vida similar a la tuya puede ser un gran motor para avanzar. ¿Te animan a crecer o prefieren que te quedes en tu zona de confort? El verdadero apoyo no significa protegerte del riesgo, sino alentarte a tomarlo cuando es necesario. Un círculo positivo te desafiará a salir de tu zona de confort y a ir tras tus sueños, en lugar de dejarte estancado en la mediocridad. ¿Cómo construir un círculo de influencia positivo? Una vez que has evaluado tu círculo actual, es momento de comenzar a tomar medidas para atraer personas que te apoyen en tu crecimiento personal y profesional. Aquí hay algunos pasos clave para construir un entorno que te impulse al éxito. 1. Conéctate con personas exitosas y motivadoras. Busca personas que ya estén viviendo el tipo de vida o éxito que deseas. Estas personas te servirán de inspiración y te darán ejemplos tangibles de lo que es posible. Esto puede incluir mentores, colegas, amigos o incluso figuras públicas a las que admires. Participa en eventos, conferencias o comunidades donde estas personas suelen interactuar. 2. Establece relaciones basadas en el apoyo mutuo. Las mejores relaciones de apoyo son aquellas donde ambas partes ganan. No se trata solo de buscar a personas que te ayuden, sino también de ofrecer tu propio apoyo, energía y recursos. Cultiva relaciones basadas en el respeto mutuo, donde ambos se alienten y se eleven en sus respectivos caminos. 3. Sé selectivo con tu tiempo y energía. El tiempo es uno de tus recursos más valiosos, así que asegúrate de dedicarlo a personas que realmente aporten algo positivo a tu vida. No tengas miedo de limitar o eliminar el tiempo que pasas con personas negativas o tóxicas. Esto no significa cortar relaciones de manera radical, pero sí ser consciente de cómo ciertas interacciones impactan tu energía y mentalidad. 4. Únete a grupos o comunidades con intereses similares, ya sea en línea o en persona. Únete a grupos de personas que compartan tus intereses, metas o valores. Estos espacios suelen ser fértiles para encontrar personas con mentalidades positivas y ambiciones alineadas con las tuyas.
5. Invierte en relaciones que promuevan el crecimiento. Las relaciones que realmente valen la pena requieren inversión. Dedica tiempo a cultivar y nutrir esas relaciones que te impulsan hacia adelante. Comunica tus metas y deseos y asegúrate de ser abierto y transparente sobre lo que necesitas de los demás, al mismo tiempo que ofreces apoyo y colaboración. El poder del Mastermind, la inteligencia colectiva. Una de las formas más efectivas de aprovechar el poder del círculo de influencia es formar o unirte a un grupo Mastermind. Un Mastermind es un grupo de personas que se reúnen regularmente para discutir sus metas, desafíos y éxitos y brindarse apoyo mutuo en el proceso. Estos grupos suelen estar formados por personas con mentalidades similares que están comprometidas con el crecimiento personal y profesional. Napoleón Hill fue uno de los primeros en popularizar el concepto de los grupos Mastermind en Piense y Hágase Rico, y desde entonces, muchas personas de éxito han atribuido su crecimiento a la participación en estos grupos. Los Mastermind funcionan porque aprovechan la inteligencia colectiva del grupo. Las diferentes perspectivas, ideas y experiencias de cada miembro pueden ayudarte a ver soluciones y oportunidades que antes no habías considerado. Algunas ventajas de unirte o crear un grupo Mastermind incluyen: responsabilidad. Los miembros del grupo se responsabilizan mutuamente de sus metas y compromisos. Esto crea una motivación adicional para actuar y avanzar. Perspectivas diversas. Cada miembro del grupo aporta una perspectiva única, lo que enriquece el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones. Apoyo emocional. El camino hacia el éxito puede ser solitario a veces. Un grupo Mastermind te brinda un entorno de apoyo donde puedes compartir tus desafíos y recibir ánimo cuando lo necesites. Acceso a recursos y conexiones. Los miembros de tu grupo pueden compartir recursos, herramientas y conexiones que te ayudarán a avanzar más rápido en tus metas. Protégete de las influencias negativas. Así como es importante rodearte de personas positivas, también es crucial protegerte de aquellas influencias que pueden socavar tu éxito. Las influencias negativas pueden venir en muchas formas: amigos tóxicos, familiares críticos, compañeros de trabajo que siempre se quejan o incluso los medios de comunicación que consumen tu tiempo y energía. La clave aquí no es necesariamente cortar de raíz todas las relaciones con personas que consideres negativas, sino aprender a establecer límites. Algunas personas pueden necesitar tiempo para cambiar y al ser un ejemplo positivo en sus vidas, podrías influir positivamente en su comportamiento. Sin embargo, si sus influencias te están afectando profundamente, no dudes en limitar tu exposición a ellas. Sé un agente de influencia positiva. Finalmente, es importante recordar que tú también eres parte del círculo de influencia de los demás. Así como deseas rodearte de personas que te eleven, asegúrate de ser una influencia positiva para quienes te rodean. Comparte tus ideas, apoya a los demás en sus metas y mantén una actitud positiva y de crecimiento. Al elevar a los demás, también te elevas a ti mismo. En resumen, el poder de tu círculo de influencia no puede subestimarse. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu éxito y en la calidad de tu vida. Al aprender a construir un entorno positivo y motivador, estarás creando las condiciones ideales para que tus metas florezcan. Elige con cuidado a quienes permites en tu círculo, participa en comunidades de apoyo, y nunca dejes de ser una influencia positiva para los demás. Capítulo 8. Perseverancia, el hábito del éxito inquebrantable. El éxito rara vez ocurre de la noche a la mañana. La mayoría de las veces es el resultado de un esfuerzo constante, de seguir adelante cuando otros se rinden y de enfrentarse a los desafíos con determinación. En pocas palabras, el éxito es para aquellos que no se rinden y la perseverancia es la clave que te mantendrá en el camino hasta lograr tus metas. En este capítulo, exploraremos cómo desarrollar la mentalidad de la perseverancia, por qué es crucial en tu viaje hacia el éxito y cómo mantener la fe en tus metas, incluso cuando enfrentas obstáculos o fracasos. Aprenderás que,
aunque los desafíos son inevitables, tu capacidad para mantenerte firme y seguir adelante es lo que finalmente determina el nivel de éxito que alcanzarás. La perseverancia como el hábito del éxito. La perseverancia es un hábito, y como cualquier otro hábito, puede ser aprendido, cultivado y fortalecido. Muchas personas subestiman la importancia de la perseverancia porque, en el fondo, esperan resultados rápidos. Sin embargo, la verdadera magia del éxito radica en la consistencia, la capacidad de continuar avanzando incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando surgen dificultades. La perseverancia no es solo resistencia pasiva, sino una combinación de paciencia, determinación y flexibilidad. Implica seguir avanzando con un propósito claro, pero también saber cuándo ajustar tu enfoque o cambiar de estrategia sin abandonar tu meta. Todos los grandes logros de la historia han requerido perseverancia. Inventores, empresarios, atletas y artistas han logrado sus metas no porque todo les haya resultado fácil, sino porque tuvieron la tenacidad de superar los fracasos, los rechazos y las adversidades. Superar los fracasos con perseverancia. Es importante recordar que el fracaso no es el final, sino parte del camino. Muchas personas abandonan sus metas al primer signo de fracaso, creyendo que han fracasado definitivamente. Sin embargo, las personas de éxito entienden que el fracaso es solo un aprendizaje disfrazado. Cada vez que te enfrentas a un desafío o a un contratiempo, estás recibiendo una lección valiosa sobre cómo mejorar, ajustar o cambiar tu enfoque. Los fracasos no definen tu valor ni determinan tu capacidad para tener éxito. De hecho, muchos de los grandes éxitos nacen después de varios intentos fallidos. La perseverancia es lo que te permite aprender de esos errores y seguir avanzando con una mentalidad más fuerte y una estrategia más inteligente. Algunas de las personas más exitosas del mundo han enfrentado fracasos repetidos antes de alcanzar el éxito. Por ejemplo, Thomas Edison, quien inventó la bombilla eléctrica, es famoso por haber dicho: no fracasé 1,000 veces, descubrí 1,000 maneras en las que no funciona. Este es el verdadero espíritu de la perseverancia, entender que cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Desarrollar la mentalidad de la perseverancia. Desarrollar una mentalidad de perseverancia no es algo que ocurra automáticamente. Requiere intención, práctica y el desarrollo de ciertos hábitos mentales que te permitirán seguir adelante cuando otros se detienen. Aquí tienes algunos pasos clave para desarrollar esta mentalidad. 1. Mantén una visión clara de tu meta. La perseverancia se nutre de una visión clara y convincente de lo que deseas lograr. Cuando te enfrentas a desafíos, tu visión es lo que te recuerda por qué empezaste y por qué vale la pena continuar. Escribe tus metas y visualízalas todos los días para mantener tu enfoque en lo que realmente importa. 2. Desarrolla la resiliencia emocional. La perseverancia requiere fuerza emocional. A lo largo del camino, es probable que enfrentes decepciones, fracasos y obstáculos inesperados. Cultivar la capacidad de manejar tus emociones y mantener una actitud positiva en medio de las dificultades es clave para mantenerte firme. La meditación, la reflexión y el cuidado personal son herramientas útiles para desarrollar esta resiliencia. 3. Ajusta tu enfoque, pero no tu meta. Es posible que en el camino hacia el éxito debas hacer ajustes en tu estrategia. No tengas miedo de cambiar de enfoque si algo no está funcionando, pero nunca pierdas de vista tu objetivo. La flexibilidad es parte de la perseverancia, saber cuándo cambiar de táctica sin abandonar tu propósito. 4. Rodéate de apoyo positivo. Como vimos en el capítulo anterior, las personas que te rodean influyen en tu mentalidad. Mantén a tu alrededor personas que te apoyen, te animen y te recuerden tu potencial cuando las cosas se pongan difíciles. Un entorno de apoyo puede ser la diferencia entre rendirse y perseverar. 5. Celebra los pequeños logros. El camino hacia el éxito está lleno de pequeños avances que a menudo pasamos por alto. Celebrar estos logros intermedios es esencial para mantener la motivación y seguir adelante.
Cada pequeño paso que das te acerca más a tu objetivo final y reconocer tu progreso te ayudará a mantener el entusiasmo a largo plazo. 6. Aprende de los fracasos, pero no te quedes en ellos. Es importante aprender de los errores, pero no permitas que estos definan tu viaje. La perseverancia significa seguir adelante independientemente de los fracasos que hayas experimentado en el pasado. Reflexiona sobre lo que puedes mejorar, ajusta tu enfoque y sigue avanzando con una mentalidad renovada. El poder de la constancia a largo plazo. A menudo, las personas subestiman lo que pueden lograr a largo plazo y sobreestiman lo que pueden lograr a corto plazo. La perseverancia implica una comprensión profunda de que el éxito duradero no llega de inmediato. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación constante. Uno de los grandes errores que las personas cometen es abandonar demasiado pronto. Después de unos cuantos intentos fallidos, asumen que el éxito no es para ellos o que el camino es demasiado difícil. Sin embargo, la mayoría de las grandes victorias llegan después de superar múltiples desafíos. La constancia es lo que diferencia a aquellos que alcanzan el éxito de aquellos que se rinden en el camino. Piensa en la historia del bambú chino. Durante los primeros 5 años de su vida, este bambú apenas muestra signos de crecimiento por encima del suelo. Sin embargo, durante ese tiempo, está desarrollando un sistema de raíces profundas y fuertes que le permitirán crecer rápidamente una vez que rompa la superficie. En el 6º año, el bambú puede crecer hasta 30 metros en cuestión de semanas. Lo mismo ocurre con tus metas. El tiempo que pasas perseverando, desarrollando tus habilidades y aprendiendo de los fracasos es lo que, eventualmente, te permitirá crecer rápidamente y lograr tus sueños. ¿Cómo mantenerte firme frente a la adversidad? Cuando enfrentas grandes obstáculos o momentos de duda, es fácil querer rendirse. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la perseverancia es más importante. Aquí te dejo algunas estrategias para mantenerte firme cuando los tiempos se pongan difíciles. 1. Recuerda tu porqué. Cuando las cosas se ponen difíciles, vuelve a conectarte con el motivo detrás de tu meta. Pregúntate, ¿por qué empecé este camino? ¿Qué impacto tendrá mi éxito en mi vida y en la vida de los demás? Mantén siempre presente el propósito más grande que te impulsa. 2. Divide tus metas en pasos pequeños. Cuando una meta parece inalcanzable, desglósala en pequeñas acciones diarias. En lugar de enfocarte en todo lo que te falta para alcanzar tu objetivo, concéntrate en lo que puedes hacer hoy para acercarte un poco más. Cada pequeño paso cuenta y te mantendrá en movimiento. 3. Mantén una mentalidad de crecimiento. Adopta la creencia de que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. La mentalidad de crecimiento te permite ver los fracasos como escalones hacia el éxito en lugar de como barreras inquebrantables. 4. Tómate un respiro, pero no abandones. A veces, la mejor forma de perseverar es permitirse un descanso. Si te sientes abrumado o agotado, tómate un tiempo para recargar energías. La perseverancia no significa trabajar hasta el agotamiento, sino tener la sabiduría de saber cuándo descansar para volver más fuerte. La recompensa de la perseverancia. La perseverancia no solo te llevará a alcanzar tus metas, sino que también te transformará en el proceso. Cada desafío que superes fortalecerá tu carácter, aumentará tu confianza y te preparará para enfrentar futuros obstáculos con mayor facilidad. En resumen, la perseverancia es uno de los pilares fundamentales del éxito. Aquellos que aprenden a seguir adelante, sin importar cuántos desafíos enfrenten, son los que finalmente logran sus sueños. Desarrolla el hábito de la perseverancia, rodéate de apoyo positivo y mantén una visión clara de tus metas. Al hacerlo, descubrirás que no hay obstáculo demasiado grande ni meta demasiado lejana para quien se niega a rendirse. Capítulo 9. Gratitud y abundancia, la clave para atraer lo que deseas. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas del universo.
Aunque en la superficie pueda parecer una simple emoción, en realidad es una vibración elevada que tiene el poder de transformar no solo tu mentalidad, sino también tu realidad. A lo largo de los siglos, grandes pensadores, líderes espirituales y personas de éxito han reconocido que la gratitud es esencial para atraer la abundancia. Cuando te enfocas en lo que tienes y en las bendiciones de tu vida, creas una vibración que te abre a recibir más de lo mismo. En este capítulo, exploraremos cómo la gratitud no solo afecta tu bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en tu capacidad para atraer más abundancia a tu vida. Aprenderás cómo practicar la gratitud de manera efectiva, cómo este estado mental influye en tu percepción de la abundancia y cómo puedes utilizar esta poderosa emoción para manifestar tus metas y deseos. La ciencia de la gratitud, cómo afecta tu cerebro y tu vida. El poder de la gratitud va más allá de ser una simple práctica espiritual. Numerosos estudios científicos han demostrado que la gratitud tiene efectos profundos en la mente y el cuerpo. Practicar la gratitud regularmente puede reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, aumentar los niveles de felicidad y bienestar general y fortalecer las relaciones. Cuando practicas la gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los químicos que te hacen sentir bien. Estos neurotransmisores no solo mejoran tu estado de ánimo, sino que también generan una actitud mental positiva que te permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Además, el enfoque en lo positivo reconfigura tu cerebro para que comiences a notar más de lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. Desde la perspectiva de la ley de la atracción, la gratitud es una vibración muy elevada que envía una señal al universo de que estás abierto y listo para recibir más de lo que valoras. Cuanto más agradecido eres por lo que tienes, más cosas buenas atraerás a tu vida. El principio es simple: lo que agradeces, lo amplificas. La gratitud como puerta de entrada a la abundancia. La abundancia no es solo una cuestión de tener más dinero o recursos. Es un estado mental, una forma de vivir y percibir el mundo. Las personas que viven en un estado de abundancia no necesariamente tienen más que los demás, pero eligen enfocarse en lo que ya tienen en lugar de lo que les falta. Esta mentalidad genera una energía de plenitud y satisfacción que, a su vez, atrae más experiencias, oportunidades y recursos hacia ellas. Cuando practicas la gratitud, estás esencialmente cambiando tu enfoque de la escasez a la abundancia. En lugar de preocuparte por lo que no tienes, te centras en todo lo bueno que ya forma parte de tu vida. Esto no solo te hace sentir mejor, sino que también cambia tu vibración interna, alineándote con la frecuencia de la abundancia. Al practicar la gratitud de manera consciente, no solo comienzas a sentirte más rico en términos emocionales, sino que también creas una base sólida sobre la cual la abundancia puede manifestarse en formas más tangibles. La abundancia que atraerás puede venir en muchas formas: nuevas oportunidades de negocio, mejoras en tus relaciones, avances profesionales o incluso el simple hecho de sentirte más pleno y feliz con la vida que ya tienes. Cómo practicar la gratitud de manera efectiva. La gratitud no es solo algo que se siente de vez en cuando, es una práctica diaria que puede transformar profundamente tu vida. Para maximizar los beneficios de la gratitud, es importante que te comprometas a integrarla en tu rutina diaria. Aquí tienes algunas estrategias poderosas para practicar la gratitud. 1. Diario de gratitud. Uno de los métodos más efectivos para practicar la gratitud es llevar un diario en el que anotes diariamente 3 a 5 cosas por las que estés agradecido. Estas pueden ser cosas grandes o pequeñas, desde algo tan sencillo como disfrutar de una buena comida hasta algo tan significativo como el apoyo de un ser querido. Al escribir estas cosas, enfócate en cómo te hacen sentir y experimenta plenamente la gratitud. 2. Visualización con gratitud. La visualización es una herramienta poderosa para manifestar lo que deseas, y cuando la combinas con la gratitud, se convierte en una herramienta aún más efectiva. Imagina tus metas ya realizadas y siente una profunda gratitud por ellas, como si ya las hubieras alcanzado.
Este enfoque envía una señal clara al universo de que estás listo para recibir lo que deseas. 3. Practica la gratitud en el momento presente. No necesitas esperar a tener tiempo para escribir en un diario o meditar para practicar la gratitud. Haz de la gratitud una práctica constante en tu vida diaria. A lo largo del día, haz una pausa para notar y agradecer las pequeñas cosas, una conversación agradable, una sonrisa, el clima, o simplemente la oportunidad de estar vivo y presente. 4. Expresa gratitud a los demás. No guardes tu gratitud solo para ti. Expresar gratitud a los demás tiene un impacto profundo no solo en tu bienestar, sino también en tus relaciones. Agradece genuinamente a las personas en tu vida por lo que hacen por ti, y no tengas miedo de mostrar aprecio por sus acciones y su presencia. Cuando expresas gratitud, fortaleces los lazos con las personas que te rodean y creas un círculo positivo de apoyo mutuo. 5. Sé agradecido incluso por los desafíos. Esta es una de las formas más poderosas de practicar la gratitud. Los desafíos y las dificultades pueden parecer negativos en el momento, pero a menudo son oportunidades disfrazadas para el crecimiento personal y el aprendizaje. Agradecer por los desafíos te ayuda a cambiar tu perspectiva y a verlos como lecciones valiosas en tu camino hacia el éxito. Como la gratitud amplifica la abundancia. El acto de agradecer no solo cambia tu estado mental y emocional, sino que también tiene un efecto acumulativo que amplifica la abundancia en tu vida. Cuando practicas la gratitud de manera constante, comienzas a reconfigurar tu subconsciente para que se enfoque en lo positivo. A medida que haces esto, tu percepción del mundo cambia, lo que te permite notar más oportunidades, soluciones y recursos que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, cuando agradeces por las oportunidades profesionales que ya tienes, comienzas a atraer más oportunidades similares. Si agradeces por el dinero que ya fluye en tu vida, aunque sea poco, creas un ambiente energético que facilita la llegada de más dinero. Este es el principio fundamental de la ley de la atracción: lo que enfocas y agradeces, se expande, desbloqueando la abundancia en todas las áreas de tu vida. La abundancia no se trata solo de riqueza material. Se manifiesta en muchas formas diferentes: abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de tiempo, abundancia de energía, abundancia de creatividad. Cuando practicas la gratitud, estás desbloqueando el flujo de la abundancia en todas estas áreas. Aquí tienes algunas maneras en las que la gratitud puede impactar diferentes aspectos de tu vida. Relaciones. La gratitud fortalece los lazos entre las personas. Cuanto más agradeces a quienes te rodean, más fortaleces tus relaciones y te rodeas de un círculo de amor y apoyo. Salud. Numerosos estudios han demostrado que la gratitud tiene efectos positivos en la salud física. Reduce el estrés, mejora el sistema inmunológico y contribuye a un estado general de bienestar. Éxito profesional. La gratitud te permite ver y aprovechar mejor las oportunidades profesionales que se te presentan. Agradecer por tus avances y logros, sin importar cuán pequeños sean, crea una mentalidad de éxito que atrae más éxito. Riqueza. Si bien es importante ser agradecido por los recursos materiales que tienes, también es esencial agradecer las oportunidades y habilidades que te permiten generar riqueza. La gratitud amplifica tu capacidad para atraer más oportunidades de generar ingresos. El ciclo de la gratitud y la abundancia. La gratitud y la abundancia funcionan en un ciclo virtuoso. Cuanto más agradeces, más abundancia atraes. Y cuanto más abundante te sientes, más fácil es practicar la gratitud. Este ciclo te permite crear un flujo constante de energía positiva que te ayudará a manifestar tus metas con mayor facilidad. Cada vez que agradeces por algo, no solo estás reconociendo su valor, sino que también estás enviando un mensaje al universo de que estás abierto a recibir más. Este ciclo de gratitud y abundancia es infinito, y cuanto más te comprometas a mantenerlo en movimiento, más cosas buenas verás llegar a tu vida. En resumen,
La gratitud es una herramienta poderosa para atraer la abundancia y transformar tu mentalidad. No solo afecta positivamente tu bienestar emocional y físico, sino que también te permite alinearte con la energía de la abundancia. Al hacer de la gratitud una práctica diaria, puedes desbloquear un flujo constante de bendiciones, oportunidades y éxito en todas las áreas de tu vida. Capítulo 10. El equilibrio mente, cuerpo y espíritu, creando una vida armoniosa. El éxito y la abundancia no se logran únicamente a través de la acción mental o material. Para manifestar una vida verdaderamente rica en todos los sentidos, es esencial encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Este equilibrio es la base de una vida armoniosa y plena, en la que tus deseos y metas se alinean con tu bienestar físico, emocional y espiritual. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar esta armonía interna para desbloquear todo tu potencial y atraer lo mejor que la vida tiene para ofrecer. La importancia del equilibrio integral. Muchas personas caen en la trampa de enfocarse exclusivamente en un área de su vida, ya sea su carrera, sus metas financieras o sus aspiraciones personales, y descuidan otros aspectos importantes como su salud física o su bienestar emocional. El problema con esta aproximación es que, aunque puedas alcanzar éxito en una de estas áreas, el desequilibrio en otras puede afectar tu capacidad para disfrutar plenamente de tus logros. Por ejemplo, si logras éxito profesional pero descuidas tu salud, puedes terminar agotado y sin energía para disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Del mismo modo, si alcanzas abundancia financiera pero no cuidas tu crecimiento espiritual o emocional, es posible que sientas un vacío, incluso con todas las riquezas materiales a tu disposición. El equilibrio integral significa que todas las áreas de tu vida están en armonía. Esto no significa que todas ellas tengan que estar al mismo nivel de prioridad en todo momento, pero sí que cada una recibe la atención y el cuidado que necesita para que puedas experimentar una vida verdaderamente abundante y plena. Mente, cuerpo y espíritu, los pilares de una vida equilibrada. El equilibrio mente, cuerpo y espíritu se refiere a la integración armoniosa de tres aspectos fundamentales de tu ser. Estos tres pilares trabajan en conjunto para apoyarte en la creación de una vida exitosa y significativa. 1. Mente. La mente es el motor detrás de tus pensamientos, creencias y acciones. Una mente clara, enfocada y positiva es esencial para manifestar tus deseos y alcanzar tus metas. Cuando cuidas tu mente, a través de la meditación, la visualización, el aprendizaje continuo y el pensamiento positivo, te estás preparando para tener éxito en cualquier área que elijas. 2. Cuerpo. El cuerpo es el vehículo físico que te permite experimentar la vida y realizar tus metas. La salud física es una base fundamental para mantener la energía, la vitalidad y la claridad mental necesarias para avanzar en tu camino. Cuidar tu cuerpo a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado es clave para mantener un equilibrio global en tu vida. 3. Espíritu. El espíritu se refiere a tu conexión con lo más profundo de tu ser, con el propósito superior que te guía y con la energía universal que te rodea. Cultivar tu espíritu implica buscar un sentido de propósito, conexión y trascendencia en la vida. Esto puede lograrse a través de prácticas espirituales, como la meditación, el yoga, la oración, la gratitud o simplemente pasando tiempo en la naturaleza. La conexión con tu espíritu es lo que te ayuda a mantener una perspectiva amplia y significativa sobre la vida. ¿Cómo lograr el equilibrio en tu vida? Alcanzar el equilibrio mente, cuerpo y espíritu no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso consciente y continuo que requiere atención y dedicación. Aquí tienes algunas estrategias para integrar estos tres aspectos de manera equilibrada en tu vida. 1. Cultiva la claridad mental. Tu mente es la fuente de tus pensamientos y creencias que, a su vez, dan forma a tu realidad. Para mantener tu mente clara y enfocada, establece hábitos diarios que te ayuden a reducir el estrés y aumentar la concentración. La meditación es una herramienta poderosa que te permite calmar la mente,
eliminar distracciones y mantenerte presente. También es útil practicar la gratitud y la visualización, lo que te permite alinear tus pensamientos con tus deseos y metas. 2. Cuida tu cuerpo. La salud física es el pilar sobre el que se apoya todo lo demás. Si tu cuerpo no está sano, es difícil tener la energía necesaria para perseguir tus metas. Mantén una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, y haz ejercicio regularmente. El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino que también libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, que mejoran tu estado de ánimo y tu claridad mental. El descanso adecuado es igualmente importante. Asegúrate de dormir lo suficiente para que tu cuerpo y mente se regeneren. 3. Fortalece tu conexión espiritual. La espiritualidad es una dimensión personal y única para cada individuo. No se trata necesariamente de una religión o creencia en particular, sino de tu capacidad para conectar con algo más grande que tú. Puede ser el universo, la naturaleza, una fuerza divina o simplemente tu propio ser superior. Encuentra prácticas espirituales que resuenen contigo, como la meditación, la oración, la contemplación o el yoga, y conviértelas en parte de tu vida diaria. 4. Encuentra el propósito detrás de tus acciones. Cuando tus metas están alineadas con un propósito más elevado, es más fácil mantener el equilibrio y la motivación. Reflexiona sobre por qué estás persiguiendo tus metas y cómo se alinean con tu propósito de vida. Pregúntate, ¿cómo contribuye esto a mi crecimiento personal y al bienestar de los demás? Cuando tus acciones están en sintonía con tu propósito espiritual, se convierten en una fuente de energía y satisfacción en lugar de una carga. 5. Aprende a escuchar tu cuerpo y tus emociones. A menudo, cuando estamos desequilibrados, nuestro cuerpo y nuestras emociones nos lo hacen saber. El estrés crónico, el cansancio, la ansiedad o la falta de motivación son señales de que algo está fuera de lugar. Escucha a tu cuerpo y presta atención a tus emociones. Si te sientes agotado, permite que tu cuerpo descanse. Si estás experimentando estrés emocional, busca formas de liberar esa tensión, ya sea a través de una conversación con un ser querido, la escritura o una práctica de relajación. 6. Establece límites saludables. Parte del equilibrio implica saber cuándo decir no y cuándo priorizarte a ti mismo. Establecer límites saludables te protege del agotamiento y te permite mantener tu bienestar integral. No tengas miedo de poner límites claros en tu vida personal y profesional para que puedas dedicar tiempo a nutrir tu mente, cuerpo y espíritu. Beneficios de mantener el equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Cuando logras equilibrar estos tres aspectos de tu vida, comienzas a experimentar una transformación profunda en todos los niveles. Aquí te detallo algunos de los beneficios más poderosos de cultivar este equilibrio. 1. Mayor claridad y enfoque. Una mente tranquila y clara te permite ver las oportunidades con mayor claridad y tomar decisiones con mayor facilidad. Esto te ayuda a avanzar hacia tus metas sin distracciones ni dudas. 2. Aumento de la energía y la vitalidad. Cuidar de tu cuerpo físico mejora tu energía y vitalidad. Cuando te sientes físicamente bien, tienes más energía para dedicarte a tus metas y proyectos, lo que te permite ser más productivo y efectivo en todo lo que haces. 3. Paz interior y bienestar emocional. Al fortalecer tu conexión espiritual y emocional, te sientes más en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. La sensación de paz interior te ayuda a enfrentar los desafíos con mayor calma y a mantenerte centrado, incluso en momentos de dificultad. 4. Mayor resiliencia frente a los desafíos. El equilibrio mente, cuerpo y espíritu te prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una mayor fortaleza. No te desmoronas ante las dificultades, sino que las ves como oportunidades para crecer y aprender. 5. Conexión más profunda con tu propósito. Cuando tu vida está en equilibrio, te sientes más conectado con tu propósito de vida y con lo que realmente importa para ti. Esto te da una sensación de dirección y significado que va más allá de las metas superficiales. Crear una rutina diaria de equilibrio.
Lograr el equilibrio mente, cuerpo y espíritu requiere un enfoque constante. Aquí tienes un ejemplo de una rutina diaria que puede ayudarte a integrar estos 3 pilares en tu vida. 1. Mañana. Comienza el día con una breve sesión de meditación o gratitud para aclarar tu mente y establecer tus intenciones para el día. Haz ejercicio durante 2030 minutos, ya sea una caminata, yoga o cualquier actividad física que disfrutes. Desayuna de manera saludable, eligiendo alimentos que nutran tu cuerpo y te proporcionen energía. 2. Durante el día. Haz pausas regulares para respirar profundamente y liberar el estrés acumulado. Mantente consciente de tus pensamientos y actitudes a lo largo del día, eligiendo conscientemente mantener una mentalidad positiva. Si tienes tiempo, dedica unos minutos a la lectura o al aprendizaje para nutrir tu mente. 3. Noche. Reflexiona sobre el día y anota 3 cosas por las que estés agradecido. Si te sientes estresado o agotado, realiza una actividad relajante como un baño caliente, escuchar música tranquila o practicar una breve meditación. Antes de dormir, visualiza tus metas ya realizadas y siéntete agradecido por los logros del día. Capítulo 11. La ley de la atracción en acción, cómo atraer lo que deseas. Has aprendido cómo tus pensamientos, tus creencias y tus acciones influyen en tu realidad. Ahora, es momento de profundizar en un principio clave que conecta todos estos elementos, la ley de la atracción. Este concepto, popularizado en gran medida por libros y películas como El Secreto, sostiene que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que más nos enfocamos. Lo que piensas, crees y sientes influye directamente en las experiencias que atraes. La ley de la atracción es una de las leyes universales más poderosas que, si aprendes a dominarla, puede transformar completamente tu vida. En este capítulo, exploraremos cómo aplicar la ley de la atracción en tu vida diaria para atraer aquello que deseas, ya sea éxito, amor, abundancia, salud o bienestar. Entenderás cómo tus pensamientos, emociones y acciones alineadas pueden convertirse en un imán que atrae las circunstancias y oportunidades que deseas. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? La ley de la atracción se basa en el principio de que lo semejante atrae a lo semejante. En términos sencillos, esto significa que los pensamientos y emociones que mantienes de manera consistente envían una señal al universo, y el universo responde atrayendo experiencias que coinciden con esas vibraciones. Cada pensamiento y emoción que tienes tiene una vibración específica. Cuando piensas en algo de manera positiva y con emoción elevada, estás emitiendo una vibración alta. Por ejemplo, si te enfocas en pensamientos de abundancia, éxito y felicidad, estás vibrando en una frecuencia alta que atrae más de lo mismo. Por el contrario, si te concentras en la escasez, el miedo o la preocupación, estás emitiendo una vibración baja, lo que atraerá experiencias alineadas con esos estados negativos. La clave para utilizar la ley de la atracción a tu favor es alinear tus pensamientos, emociones y creencias con lo que deseas atraer. Esto significa que debes aprender a mantener un estado mental y emocional que refleje lo que deseas en lugar de enfocarte en lo que temes o lo que no tienes. El poder de la visualización y las emociones. Uno de los aspectos más poderosos de la ley de la atracción es el uso de la visualización creativa. La visualización no es simplemente imaginar lo que deseas de manera superficial, es experimentar, con todos tus sentidos, la realidad de haber logrado tus deseos. Cuando visualizas algo con detalle, claridad y emoción, estás creando una experiencia mental que tu subconsciente acepta como real. Este proceso envía una señal clara al universo de que ya estás viviendo esa realidad, lo que facilita que las circunstancias externas se alineen con esa visión. La clave para hacer que la visualización sea efectiva es involucrar las emociones. No basta con imaginar una imagen estática de lo que quieres. Debes sentir la emoción que tendrías al experimentar esa realidad. Si estás visualizando una meta financiera, por ejemplo, no solo imagines el dinero en tu cuenta bancaria.
Imagina cómo te sentirías al disfrutar de la libertad financiera, al poder ayudar a los demás o al viajar sin preocupaciones. Las emociones son el combustible que impulsa la manifestación. Cuanto más vívida y emocionalmente cargada sea tu visualización, más cómo alinear tus pensamientos con lo que deseas. Tus pensamientos son el punto de partida de todo lo que atraes a tu vida. Si bien la visualización y las afirmaciones son herramientas poderosas, es crucial que tus pensamientos diarios también estén alineados con lo que deseas. No puedes esperar atraer abundancia si tus pensamientos diarios están enfocados en la escasez. De la misma manera, no puedes atraer relaciones saludables si constantemente piensas en el miedo al rechazo o la soledad. Aquí tienes algunos pasos clave para alinear tus pensamientos con lo que deseas atraer. 1. Sé consciente de tus pensamientos. El primer paso es desarrollar una mayor conciencia de lo que piensas a diario. ¿Tus pensamientos te están acercando a tus metas o te están alejando? A lo largo del día, haz pausas para observar tus pensamientos. Si te das cuenta de que estás enfocado en lo negativo, cámbialos inmediatamente por pensamientos positivos y expansivos. 2. Reformula las creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes que nos mantienen atrapados en patrones de escasez, miedo o duda. Identifica cuáles son esas creencias que están interfiriendo con tus deseos y trabaja para reemplazarlas con creencias más positivas. Por ejemplo, si te das cuenta de que crees el dinero es difícil de ganar, cámbialo por el dinero fluye hacia mí con facilidad y abundancia. 3. Practica afirmaciones diarias. Las afirmaciones son declaraciones positivas que te ayudan a reprogramar tu mente y a alinear tus pensamientos con lo que deseas atraer. Repite afirmaciones relacionadas con tus metas todos los días. Por ejemplo, estoy abierto y dispuesto a recibir abundancia en todas sus formas o cada día me acerco más a mis metas con facilidad y alegría. 4. Enfócate en lo que quieres, no en lo que temes. Muchas veces, las personas se enfocan en lo que no quieren, lo que temen o lo que les falta, lo que solo atrae más de lo mismo. Cambia tu enfoque hacia lo que deseas. Si te das cuenta de que estás preocupado por la falta de dinero, enfócate en cómo sería tu vida si tuvieras abundancia y bienestar financiero. Acción inspirada, la clave para activar la ley de la atracción. Si bien la ley de la atracción se basa en el poder del pensamiento y la emoción, no basta con solo pensar y sentir. También es esencial tomar acción. La acción inspirada es el puente entre tus pensamientos y la realidad. Es cuando sigues tus intuiciones, tomas decisiones alineadas con tus deseos y te mueves hacia tus metas con confianza. La acción inspirada no significa trabajar frenéticamente o forzar resultados. En cambio, es actuar desde un lugar de alineación, confianza y flujo. Cuando te mantienes en sintonía con tus metas y deseos, notarás que las oportunidades, ideas y recursos adecuados comienzan a aparecer. Tu trabajo es estar abierto y dispuesto a actuar sobre esas oportunidades cuando se presenten. La acción inspirada tiene varias características. 1. Viene de un lugar de claridad y entusiasmo. Cuando estás alineado con lo que deseas, la inspiración para actuar surge de manera natural. Sientes claridad sobre el próximo paso a seguir y entusiasmo por tomar acción. 2. No se siente forzada. A diferencia de la acción forzada, la acción inspirada fluye sin esfuerzo. Aunque puede requerir trabajo, no se siente pesada ni agotadora. De hecho, muchas veces te sentirás energizado mientras tomas acción inspirada. 3. Es el resultado de escuchar tu intuición. La acción inspirada a menudo surge de la intuición, de esa voz interna que te guía hacia lo que es correcto para ti. Para aprovechar al máximo la ley de la atracción, es importante aprender a confiar en esa intuición y seguir sus indicaciones. Alineación emocional, el secreto del magnetismo. Las emociones son una parte fundamental de la ley de la atracción, porque son las que le dan fuerza y dirección a tus pensamientos. Lo que sientes a diario tiene un impacto directo en lo que atraes. Si te sientes bien, inspirado y lleno de gratitud,
estás emitiendo una vibración elevada que atrae experiencias alineadas con esas emociones. Si te sientes ansioso, temeroso o frustrado, estás emitiendo una vibración más baja, lo que puede atraer situaciones y personas que reflejan esos sentimientos. Aquí hay algunas maneras de elevar tus emociones y mantener una vibración alta. 1. Practica la gratitud. Como mencionamos en el capítulo anterior, la gratitud es una de las emociones más poderosas que puedes cultivar. Cuando te sientes agradecido por lo que ya tienes, estás emitiendo una vibración de abundancia que atrae más de lo mismo. 2. Rodéate de cosas y personas que te eleven. Las personas con las que te rodeas, el entorno en el que te encuentras y las actividades que realizas influyen en tus emociones. Elige pasar tiempo con personas positivas, haz actividades que te inspiren y crea un entorno que te haga sentir bien. 3. Haz cosas que te hagan sentir bien. A menudo, las personas se sienten atrapadas en la rutina y olvidan hacer cosas que les aportan alegría. Dedica tiempo todos los días a hacer algo que te haga sentir bien, ya sea escuchar música, hacer ejercicio, leer o cualquier cosa que disfrutes. 4. Acepta y libera las emociones negativas. No se trata de evitar o reprimir las emociones negativas, sino de aprender a manejarlas de manera constructiva. Si sientes miedo, enojo o tristeza, permítete sentir esas emociones y luego busca maneras de liberarlas, como hablar con alguien de confianza, meditar o escribir tus pensamientos. La paciencia y la fe en el proceso. Uno de los errores comunes al trabajar con la ley de la atracción es la falta de paciencia. Muchas personas esperan resultados inmediatos y, cuando no ven cambios rápidos, comienzan a dudar y a renunciar a sus deseos. Es importante recordar que la manifestación no siempre ocurre de inmediato. A veces, el universo está alineando las circunstancias perfectas para que tus deseos se hagan realidad en el momento adecuado. La clave es mantener la fe y confiar en el proceso. Aunque no veas resultados inmediatos, sigue manteniendo tus pensamientos, emociones y acciones alineadas con lo que deseas. Sigue visualizando, sintiendo y actuando como si tus deseos ya se hubieran manifestado. Cuanto más te mantengas en este estado, más rápido comenzarás a ver los resultados en tu vida. En resumen, la ley de la atracción es una herramienta poderosa que te permite atraer lo que deseas a través de la alineación de tus pensamientos, emociones y acciones. Al aprender a visualizar con claridad, mantener un enfoque positivo y actuar desde la inspiración, puedes crear una realidad que refleje tus deseos más profundos. Mantén la fe en el proceso, sigue tomando acción inspirada y observa cómo el universo comienza a responder a tus vibraciones positivas. Capítulo 12. Manifestación, de la visión a la realidad. Llegamos al punto culminante de nuestro viaje hacia la creación consciente de tu realidad, la manifestación. Hasta ahora, has aprendido cómo tus pensamientos, emociones, creencias y acciones son los bloques que construyen tu vida. Has explorado el poder de la gratitud, la importancia del equilibrio y cómo alinear tu mente, cuerpo y espíritu. Ahora es momento de reunir todas estas enseñanzas para convertir tus deseos en realidad de manera tangible. La manifestación es el proceso por el cual tus pensamientos, creencias y emociones se traducen en experiencias concretas. Es la materialización de tus sueños y metas en el mundo físico. Si bien la manifestación es un proceso natural, todos estamos manifestando todo el tiempo, aprender a hacerlo de manera consciente te permitirá dirigir tu energía de forma intencional y crear la vida que realmente deseas. En este capítulo, vamos a profundizar en los pasos prácticos y mentales que puedes seguir para manifestar cualquier cosa que desees. Al final de este viaje, tendrás todas las herramientas necesarias para tomar el control total de tu realidad y hacer que tus sueños se conviertan en tu experiencia diaria. Los 5 pasos esenciales de la manifestación consciente. Manifestar no es solo pensar en lo que deseas y esperar a que suceda. Es un proceso activo en el que debes alinear tu mente, emociones y acciones con lo que quieres atraer.
A continuación, te presento un proceso en 5 pasos para manifestar de manera efectiva y consciente. 1. Claridad absoluta en tu deseo. El primer paso para manifestar es ser completamente claro acerca de lo que deseas. El universo responde a la claridad y a la especificidad. Cuanto más específico seas sobre lo que quieres manifestar, más fácil será para el universo alinearse con tus deseos. No solo pienses en términos generales. Si deseas abundancia financiera, por ejemplo, define una cantidad específica de dinero que deseas ganar, el tiempo en el que quieres lograrlo y el propósito de ese dinero. Cuanto más claro seas en tu visión, más rápido comenzará a alinearse todo para hacerla realidad. 2. Cree en tu capacidad para recibirlo. El segundo paso es creer verdaderamente que mereces y puedes recibir lo que deseas. Muchas personas se sabotean al no creer que son dignas de tener lo que quieren. Si no crees que eres capaz de manifestar tu deseo o que no lo mereces, el proceso se bloquea. Elimina cualquier duda de que puedes lograr lo que te propones. Esto implica trabajar en tus creencias limitantes, reprogramarlas con afirmaciones positivas y recordar que el universo es abundante y que mereces lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. 3. Visualiza y siente como si ya lo tuvieras. La visualización es una herramienta clave en el proceso de manifestación. No solo imagines lo que deseas, siente que ya lo tienes. Imagina tu vida como si ese deseo ya fuera parte de tu realidad. Visualiza los detalles, dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Y lo más importante, siente la emoción de tenerlo ya. La emoción es el catalizador de la manifestación. Cuanto más intensamente puedas sentir la alegría, el éxito, la gratitud y la satisfacción de ya tener lo que deseas, más poderosa será tu señal al universo. Estás atrayendo lo que deseas porque ya te estás alineando vibracionalmente con esa experiencia. 4. Toma acción inspirada. Como ya aprendimos en capítulos anteriores, la manifestación requiere acción inspirada. No es suficiente con visualizar y sentir. Debes tomar pasos en el mundo físico que te acerquen a tu meta. Esto no significa que debas forzarte a actuar desesperadamente, sino que debes estar atento a las oportunidades y seguir tus intuiciones. El universo te enviará señales, ideas, oportunidades o personas que te guiarán hacia tu objetivo. Actúa cuando sientas que una acción se alinea con tu deseo, sin procrastinar ni dudar. Recuerda que cada acción te acerca más a la manifestación física de tu deseo. 5. Suelta el apego al resultado. El último paso, y uno de los más importantes, es soltar el apego al resultado final. Una vez que has hecho todo lo posible para alinear tu mente, emociones y acciones, es crucial que confíes en el proceso y liberes cualquier ansiedad o preocupación. El apego excesivo al resultado puede generar resistencia, lo que bloquea el flujo natural de la manifestación. Confía en que el universo está trabajando a tu favor, incluso si no puedes ver los resultados de inmediato. Mantén una actitud de gratitud y paciencia, sabiendo que todo llegará en el momento perfecto. El poder de la paciencia en el proceso de manifestación. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas cuando intentan manifestar algo es la falta de paciencia. Queremos ver resultados rápidos y, cuando no los obtenemos de inmediato, tendemos a dudar o renunciar a nuestro deseo. Pero la manifestación requiere tiempo. A veces, el universo está alineando circunstancias, personas y oportunidades que aún no podemos ver. La clave está en mantener la fe y seguir actuando como si ya tuvieras lo que deseas. Mantén tu enfoque positivo, sigue tomando acción inspirada y confía en que todo está ocurriendo a tu favor, incluso si no puedes verlo en ese momento. A menudo, los mayores logros llegan cuando menos lo esperamos, justo después de que hemos soltado el apego al resultado. Reconocer y celebrar las señales de manifestación. El universo a menudo te enviará señales cuando estás en el proceso de manifestar algo. Estas señales pueden ser pequeñas oportunidades, coincidencias,
personas que aparecen en tu vida en el momento adecuado o incluso números repetidos que parecen seguirte a todas partes. Es importante que estés atento a estas señales y las reconozcas como indicadores de que tu manifestación está en marcha. Celebra cada pequeña señal que recibas. Reconocer y agradecer estas señales refuerza tu vibración positiva y acelera el proceso de manifestación. Cuanto más te enfoques en lo que ya está sucediendo a tu favor, más rápido atraerás el resultado final. El arte de permitir no bloquee tu manifestación. A veces, la razón por la que no vemos resultados inmediatos no es porque no estemos manifestando correctamente, sino porque estamos bloqueando el proceso al aferrarnos demasiado a cómo y cuándo debería suceder. Parte del arte de manifestar implica permitir que las cosas fluyan y confiar en que el universo tiene sus propios tiempos perfectos. Cuando tratas de controlar todos los detalles o te obsesionas con el cómo de tu manifestación, creas resistencia. Debes aprender a permitir que el universo haga su trabajo sin interferir con dudas o preocupaciones. Esto no significa que te vuelvas pasivo, sino que actúes con confianza y sueltes el control del resultado final. Conclusión: el poder está en tus manos. Al llegar al final de este viaje, es importante recordar una verdad fundamental: tú eres el creador de tu realidad. Cada pensamiento, emoción y acción que eliges impacta directamente en la vida que estás viviendo. El poder de manifestar la vida que deseas no está en manos de otros, ni depende de circunstancias externas, está dentro de ti. Has aprendido que la clave para atraer lo que deseas comienza con la claridad de tus pensamientos, la creencia en ti mismo y el enfoque en las emociones y vibraciones que emites. Has explorado cómo el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu crea una base sólida para vivir una vida plena y exitosa. Has entendido la importancia de la gratitud y cómo abrirte a la abundancia desde un lugar de agradecimiento. La ley de la atracción te ofrece una herramienta poderosa para dirigir tu vida de manera consciente, y la manifestación es el proceso natural a través del cual haces realidad tus deseos. Pero, por encima de todo, debes recordar que eres el arquitecto de tu destino. Con cada elección que haces, cada pensamiento que decides sostener y cada acción inspirada que tomas, estás construyendo el futuro que deseas vivir. No hay límites para lo que puedes crear. El universo es vasto, abundante y generoso. Todo lo que necesitas ya está disponible para ti. Solo debes alinearte con esa abundancia, actuar desde la fe y confiar en que todo lo que deseas ya está en camino. Tu vida es tuya para diseñar y el poder está en tus manos. Ahora que tienes las herramientas y el conocimiento, todo lo que necesitas hacer es comenzar. Mantén tus pensamientos elevados, tus emociones alineadas con tus deseos y tus acciones guiadas por la inspiración. Confía en el Gracias por emprender este viaje hacia el conocimiento profundo de tu poder personal y la creación consciente de tu vida. El poder de crear tu realidad siempre ha estado dentro de ti. Ahora, ve y haz que tus sueños se conviertan en tu realidad.